Buenas tardes, Germán. Buenas tardes, licenciado Jaime. Un placer tenerlo por las pantallas de acá de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Hoy estaremos hablando sobre el análisis interactivo de la octava adenda del contrato de exportación del gas al Brasil. Muy buenas tardes. Y Germán, por favor, les ruego hacer la presentación de nuestro expositor. Claro que sí. Sobre esta misma temática ya hemos tenido dos presentaciones anteriormente. Ustedes, bueno, los que nos miran recordarán que el ingeniero Augusto Torres, nos mostró un poco sobre el futuro de las energías. Él puso el tapete el tema de que no solo el gas es importante, también es importante el cambio de la matriz energética, por ejemplo, con el hidrógeno. Ya el futuro de la energía está en base al hidrógeno. Por ejemplo, también en Bolivia tenemos equipos turbogeneradores que en un 30% pueden llegar a funcionar con esto. También él habló un poco sobre las energías renovables. Es decir, las energías renovables han demostrado poca eficiencia en transformarse a energías eléctricas. Por lo tanto, él dice que la energía eólica o la energía solar son más eficientes si se transforman no a energía eléctrica, sino a otro tipo de energía. Por ejemplo, para captar hidrógeno o para captar CO2. También tuvimos la presencia del ingeniero Iván Rodríguez de YPFB, que él nos habló mucho sobre el abastecimiento de combustible. Ahorita es una problemática, nacional, ya el tema del desabastecimiento, y nos puso en tapete también proyectos como la refinería en La Paz, ampliar un ducto de 2 pulgadas para importar petróleo, de 12 pulgadas, perdón, para importar petróleo, o exportar gas a través de Brasil, ¿no? Y ahora tenemos la presencia del licenciado Jaime Balanza, que él nos hablará sobre hará un análisis de la octava adenda del contrato de exportación a Brasil. Esto lo hemos denominado que sea interactivo. ¿Esto qué quiere decir? Que no va a ser como las dos exposiciones anteriores, sino que no vamos a hacer preguntas. Por favor, yo le pediría a todos los que nos ven que en vez de preguntas den su opinión. Lo importante aquí es que podamos dar nuestra apreciación y hacer comentarios en Facebook sobre lo que el ingeniero Balanza nos pueda mencionar, ¿ya? Bueno, ¿quién es el licenciado Jaime Balanza? El licenciado Jaime Balanza, él es licenciado en Economía, él es empresario de la construcción, sin embargo, ha sido gerente de CETAR en Tarija. También él es consultor, ha sido consultor de YPFB, ya para temas energéticos. Bueno, él también es docente universitario, ¿ya? Y además él es comúnmente citado en medios de comunicación masivos, ya en periódicos, y siempre está dando entrevistas. Así que nosotros, desde ya como Universidad Gabriel René Moreno y como Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, le agradecemos mucho su presencia acá y las luces que nos pueda dar sobre este estudio de caso. Por favor, licenciado, adelante. Muy buenas tardes. Primeramente, yo quiero saludar y agradecer la oportunidad de dirigirme a este auditorio que es bastante heterogéneo. Agradecer a las autoridades de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la Universidad Gabriel René Moreno. Destacar también a la Gabriel René Moreno como la primera universidad del sistema universitario público del país que toma interés en analizar en profundidad aspectos relacionados a la suscripción de la octava adenda del contrato de exportación al Brasil. Una situación que tiene que ver con los más altos intereses del país, con los más altos intereses económicos, materiales del país, y obviamente también de las entidades que se benefician con la renta generada por la actividad hidrocarburífera en el país, ¿no es cierto? Desde el gobierno central, los 3 niveles de gobierno, los departamentos productores, los departamentos no productores que reciben la regalía compensatoria, los municipios que se benefician con el IDH, las universidades, las Fuerzas Armadas y el Fondo Indígena, que también son beneficiarios del IDH, y bueno, de todo este sistema institucional
es precisamente la Universidad Gabriel René Moreno quien toma la vanguardia en hacer un análisis a profundidad, un análisis técnico, académico y científico. Ojalá que podamos llegar a ese nivel para medir y determinar las incidencias que tuvieran, ¿no es cierto?, con los intereses que han sido señalados. Bueno, Germán, complementar un poquito tu presentación. Yo ya llevo cerca de 20 años trabajando en el sector energético. He sido asesor general de la vicepresidencia de YPF Residual en el año 2004. He trabajado como asesor en la Honorable Cámara de Diputados en circunstancias en que se ha elaborado la ley de hidrocarburos, la ley 3058, el año 2005. Posteriormente, en esa circunstancia estaba a mi cargo desarrollar todo lo inherente a lo que es el desarrollo del mercado interno del gas natural, redes y GNB básicamente, ¿no es cierto? Y por otro lado también ver el tema de los biocombustibles que constan, un pequeño logro, digamos, que se ha conseguido y que lamentablemente no se utiliza en la disposición final segunda de la ley 3058, en la última página de la ley 3058, ahí está plasmado en parte el trabajo que hemos podido desarrollar en el Congreso. Posteriormente de eso he sido contratado por la CAF para asesorar al Ministerio de Hidrocarburos y Energía, por entonces un ministerio compuesto, como considero también que tiene que volver a ser, en las normativas de la ley que recientemente había sido sancionada en mayo del año 2005, como es de conocimiento de todos, ¿no? Posteriormente de eso también he sido coordinador general de la Superintendencia de Hidrocarburos. He tenido a mi cargo todas las distritales, las 8 distritales que existían por entonces en la Superintendencia de Hidrocarburos. He trabajado bastante en el departamento de Santa Cruz atendiendo situaciones de desabastecimiento de hidrocarburos. Posteriormente de eso he sido representante regional de la Superintendencia de Hidrocarburos en el departamento de Tarija. He sido gerente de Upstream y Downstream de Crown Limitada. He estado trabajando en la República de China, concretamente en la provincia de Shandong, que es la segunda área de interés petrolero en este país asiático. Luego también he sido presidente de la Cámara Departamental del Gas Natural de Tarija y bueno, ahí he estado de los dos lados del mostrador, ¿no es cierto? Como regulador y también como regulado, ¿no es cierto? Bueno, luego, como bien dices, Germán, entonces, también he estado trabajando, he sido gerente general de servicios eléctricos de Tarija, una empresa de un sistema aislado que genera, transporta y distribuye electricidad en el sur del país. Bueno, ahora ya está en una interconexión parcial al SIN, que tiene componentes de generación termoeléctrica, de generación hidroeléctrica y obviamente también motogeneradores de electricidad para los pequeños sistemas, subsistemas que también son aislados, ¿no es cierto? Bueno, entonces, Germán, mira, hay muchos otros espacios también de responsabilidad en los que me ha tocado desempeñarme, pero hay que hacer economía de tiempo y sin más preámbulo yo quisiera entrar, digamos, en lo que es ya objeto de esta conferencia, ¿no? Al respecto, primeramente, Germán, quiero que definamos una metodología que le quede bien claro a toda la gente que está participando del curso de este conversatorio. La metodología a ser empleada en la presente conferencia es el método de casos. La situación concreta objeto de estudio es la 8ª adenda del contrato de exportación de gas al Brasil. No es conclusiva, se limita a formular hipótesis teórico-jurídicas, matemáticas, volumétricas y financieras para determinar aspectos cuantitativos y cualitativos del caso objeto de estudio. Reitero, la 8ª adenda del contrato de exportación de gas natural al Brasil. Es interactiva porque más allá de la dinámica de preguntas y respuestas, tú decías que no pueden preguntar, por supuesto que pueden preguntar, pero luego de la presentación, ¿no es cierto? Una vez que esté formulado todo y planteado todo el problema, ¿no es cierto? Se requiere también de la participación del auditorio para formular la antítesis y la síntesis, porque acá lo que yo voy a hacer es la formulación de una hipótesis respecto de los efectos que tiene la suscripción de esta adenda, ¿no es cierto? La ciencia nace cuando observas.
Antecedentes históricos relevantes a nuestro estudio. Inmediatamente después de concluida la Guerra del Chaco, el año 1936, Bolivia y Brasil conformaron una comisión mixta para explorar hidrocarburos destinados al mercado de Brasil. El año 1938 se firma el Tratado Binacional para el aprovechamiento y salida del petróleo boliviano hacia Brasil. El año 1958 se firma un nuevo tratado. Bolivia se compromete a vender y Brasil se compromete a comprar a precios de mercado todo el gas producido en Bolivia por empresas brasileras. El año 1972 ya la situación toma más cuerpo, con definiciones ya de carácter más objetivo, más técnicas, ¿no es cierto? Y ambos países determinan la factibilidad del envío de gas natural, GLP y petróleo crudo al mercado brasilero. El año 1991, Brasil solicita abastecer con gas boliviano al mercado de San Pablo. El año de 1993 se firma el primer contrato de compra-venta de gas natural entre Bolivia y Brasil. Y el año 1996 se firma el contrato definitivo. El año 1999 es un año histórico porque en el mes de febrero se inaugura el gasoducto y en julio se inician los envíos de gas natural al mercado brasilero. Acá yo lo que quiero hacer notar es que las gestiones para concretar esta relación comercial de compra-venta de gas entre Brasil y la Argentina son acciones de muy larga data, están vinculadas prácticamente a toda la historia moderna, digamos, de ambos países en su relacionamiento comercial y ha sido uno de los ejes fundamentales. Acá también quiero aclarar de que no hago énfasis en nombres ni en periodos presidenciales, en atención a el proceso electoral que estamos viviendo en el país. Y por otro lado también existen otros hitos que son muy importantes, pero que hemos considerado que los hitos más accesorios a los fines que perseguimos con la presente presentación son precisamente los que hemos presentado, ¿no es cierto? La fórmula del precio de venta de gas al Brasil. Adicionalmente a los aspectos que se habían determinado desde un inicio para establecer el vínculo y gestionar este acuerdo comercial, por el año, ya entrando a la década de los 90, el mercado de Sao Paulo presenta serias dificultades en lo que respecta a la contaminación ambiental producida por la generación termoeléctrica con el uso de un fuel oil que tenía un contenido de 3,5% de azufre, ¿no es cierto? Entonces, este combustible era un combustible altamente contaminante que precipita, digamos, el acuerdo de la compra-venta de gas al Brasil. Es así que en la fórmula para la definición del precio de venta de gas al Brasil, lo que se hace es usar como referencia el combustible al cual el gas natural iba a sustituir. Pero para que las variaciones no sean tan drásticas o específicas, digamos, lo que se hace es adicionar otros dos componentes, otros dos jet fuels, ¿no es cierto?, que tienen un porcentaje de azufre de alrededor del 1% y están acá representados en la fórmula. Si ustedes pueden ver en su pantalla, el fuel oil número 1, del que les comentaba que generaba la contaminación atmosférica en Sao Paulo, está privilegiado, digamos, con una incidencia de 0,5 sobre el factor que aplica al precio base, ¿no es cierto? Y los otros dos fuel oils se dividen el otro restante 0,5 del factor en la fórmula, ¿no es cierto? El fuel oil 2 y el fuel oil 3, ¿no? Entonces, de esa forma se compone, digamos, en base al precio base establecido en dólares por millar de BTU, la definición del precio del gas por millón de BTU redondeado al cuarto decimal en la fórmula que es bastante simple,
que se explica en el cuadro que les estoy presentando en este momento, ¿no es cierto? De esa forma es de que el contrato, el acuerdo de compra-venta, se dota de un instrumento que permite variaciones razonables en el precio en función, digamos, a la dinámica y a la cotización que tiene el barril del petróleo en el mercado internacional. No está de más mencionar que estos fuel oils están relacionados al precio de la cotización del petróleo West Texas International, ¿no es cierto? Ahora, muy bien. En este cuadro nosotros podemos apreciar la exportación, la evolución que ha tenido la exportación del gas natural, que tiene un promedio bastante aceptable, ¿no es cierto?, que ha generado un impacto bastante positivo para el país, que va desde el año 2005 al año 2017, año en el que ya la situación empieza a preocupar, se marca un punto de inflexión y una caída en las nominaciones efectuadas por Brasil y obviamente llegamos, digamos, a nominaciones bastante bajas el año 2019 y más adelante vamos a analizar el cuadro, en un cuadro específico, la información relacionada a este último año, que es precisamente donde tenemos que analizar los impactos de la octava adenda del contrato de exportación al Brasil. Aspectos fundamentales del contrato. Desde lo que a nosotros nos interesa, hay tres aspectos fundamentales, ¿no es cierto?, para el interés del país en esta relación comercial. El primero es el volumen, el segundo es el precio y el tercero es el punto de entrega. Las adendas idóneamente aplicaron para cuestiones imprevistas que se presentaron durante la vigencia del contrato y que fueron resueltos satisfactoriamente para las partes, como por ejemplo el pago por los licuables. Este es un tema que se resolvió el año 2007, ¿no es cierto? Brasil reconoció, se firmó una adenda, Brasil reconoció, ¿no es cierto?, que estaba yendo en la corriente de gas que se exportaba, los componentes líquidos, los licuables, que elevaban el poder calórico del gas por encima de las especificaciones y obviamente accedió a pagar retroactivamente al país, ¿no es cierto?, por los licuables. Para modificar alguna cláusula fundamental aplican los contratos modificatorios. Para modificar todos los aspectos fundamentales del vínculo comercial fuera del término establecido para la vigencia del contrato de compra-venta de gas natural suscrito entre Bolivia y Brasil, se requiere necesariamente un nuevo contrato. Duda razonable. El 4 de abril del 2020, al mes siguiente de la firma de la octava adenda, Petrobras notificó a YPFB la reducción de su demanda de gas boliviano a 10 millones de metros cúbicos de gas por día. Es decir, 4 millones de metros cúbicos por debajo del mínimo, aduciendo fuerza mayor. Este volumen representa aproximadamente el 28,6%, ¿no es cierto?, de lo mínimo que podía nominar Brasil. El 14 de junio del 2020, YPFB acepta la invocatoria de fuerza mayor efectuada por Petrobras. Esto luego de un complejo proceso de negociación que termina, digamos, con la aceptación de la imposibilidad sobrevenida o el motivo de fuerza mayor argumentado por Brasil frente a la pandemia, ¿no es cierto?, que es un fenómeno de carácter global. Sin embargo, acá hay que hacer algunas consideraciones, ¿no es cierto? Primero, de que no se conoce hasta el momento de otros países, de otros compradores y vendedores de gas natural que se hayan acogido a esta salvedad, ¿no es cierto?, de la imposibilidad sobrevenida producto de la pandemia, ¿no? El otro tema a tomar en cuenta es de que el margen entre el máximo de contrato, que son con la octava adenda 20 millones de metros cúbicos de gas por día, a los 14 millones de metros cúbicos de gas por día, establece un ratio bastante razonable para la variación de volúmenes, ¿no es cierto? Entonces ya es de analizar con mucho cuidado el tema de la disminución de volúmenes por debajo del mínimo. Y acá es necesario
analizar el siguiente silogismo, que lo he preparado para explicar, digamos, cómo es que surge la duda respecto de la octava adenda y por qué amerita, digamos, de que no solamente yo, sino también todos los que están participando sean estudiantes y con mayor razón los profesionales y las personas que ocupan espacios dentro del sector hidrocarburos en el país, ¿no es cierto? De analizar y de profundizar, digamos, en el análisis técnico, científico, económico, financiero y tomando en cuenta incluso factores hasta geopolíticos que son inherentes al negocio del gas, de la industria del gas y el petróleo, ¿no es cierto? Entonces entramos sin más preámbulos al silogismo. A. Si la demanda agregada de gas natural se redujo manteniendo constante la producción nacional del Brasil, reduciendo la importación de GNL y reduciendo la importación de gas natural de Bolivia, existe un argumento para invocar fuerza mayor, porque en términos agregados la demanda se ha reducido. B. Si la demanda agregada de gas natural de Brasil se redujo manteniendo constante la producción nacional, manteniendo constante la importación de GNL como la alternativa de menor costo y reduciendo únicamente la importación del gas natural boliviano, es observable pero lógico, o sea, se hubiera reducido la alternativa de mayor costo, así no nos agrade, digamos, a los bolivianos o nos afecte, se hubiera podido observar, ¿por qué? Porque establecido en un contrato, ¿no es cierto?, que es ley entre partes, un volumen mínimo. Pero es lógico desde el punto de vista de que Brasil tiene que precautelar sus intereses, ¿no es cierto? En el punto C, si la demanda agregada de gas natural se redujo manteniendo constante la producción nacional, incrementando la importación de GNL y reduciendo drásticamente la importación de gas natural boliviano, existe dolo, incumplimiento de parte de Petrobras en complicidad con YPFB. ¿No es cierto? Entonces, con este silogismo nosotros queremos demostrar o queremos fundamentar que surge una duda razonable que motiva un análisis con mayor detenimiento respecto de la suscripción de la octava adenda de exportación de gas al Brasil. Y acá, luego de haber realizado los estudios, ¿no es cierto?, se fundamenta una hipótesis, ¿no es cierto?, se fundamenta una hipótesis, ¿ya? Se lanza una hipótesis. La octava adenda es un contrato nuevo, ¿no es cierto? No es una hipótesis, son varias hipótesis. En realidad es un conjunto de hipótesis que conforman una sola respecto de el error que representa la suscripción de la octava adenda. Entonces, como primera hipótesis tenemos, la octava adenda es un contrato nuevo. 2. La modificación del punto de entrega equivale a una reducción del precio de venta de gas. 3. La octava adenda causa una afectación estimada de 2.2 millones de dólares mensuales al departamento de Santa Cruz. 4. La octava adenda causa una afectación estimada de 3.5 millones de dólares mensuales al departamento de Tarija. 5. El monto estimado para el departamento de Tarija, la octava adenda causa una afectación de 1.6 millones de dólares mensuales a la región autónoma del Gran Chaco. Es decir, esta afectación está circunscrita a la afectación que representaría el monto global del departamento de Tarija. 6. Es necesario determinar las afectaciones económicas de las incidencias descritas en el presente trabajo sobre el corporativo YPFB y los ingresos fiscales para el país. Bueno, ahora pasamos a fundamentar, ¿no es cierto? Contrato versus adenda. A la mano izquierda de mi pantalla yo tengo los datos del contrato. Vigencia, la vigencia del contrato madre, ¿no es cierto? La vigencia
estaba determinada hasta el año 2019. El delivery or pay estaba establecido en los 30.8 millones de metros cúbicos de gas por día, que es también el volumen máximo. El take or pay estaba al nivel de los 24 millones de metros cúbicos de gas por día, y el punto de entrega era en Río Grande. Ahora, muy bien, ¿cómo se plantea la situación con la adenda? Primera cuestión, ¿no es cierto? El contrato madre vence en junio del año 2019. Fuera del término del contrato madre, se establece un vínculo hasta el 2025. Vale decir 5 años, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros consideramos que el corto plazo es 1 año, el mediano plazo son 3 años y el largo plazo representaría arriba de los 3 años, y acá estamos hablando de 5 años o más, entonces estamos hablando de un acuerdo de largo plazo, ¿no es cierto? Por otro lado, en lo que respecta al delivery or pay o al nivel máximo del contrato, al bajar de 30.8 a 20 millones de metros cúbicos de gas por día, estamos hablando de una reducción del menos 35%, ¿no es cierto? El take or pay baja de 24 millones de metros cúbicos de gas por día, ¿no es cierto? Va a 10 millones y se establece en 14 millones de metros cúbicos de gas por día, lo que representa una reducción del 42%. Acá es importante tomar en cuenta los porcentajes de las reducciones. ¿Por qué? Porque primeramente no es bueno señalar también de que dado la producción decreciente de los campos maduros en Bolivia, obviamente de que hubiera sido difícil para el país poder cumplir el nivel máximo del volumen de exportación al Brasil. Sin embargo, ese nivel máximo fue obligación hasta junio del año 2019, durante la vigencia del anterior contrato, ¿no es cierto? Lo que hubiera correspondido es que en el nuevo acuerdo a ser establecido con el Brasil, ¿no es cierto?, se le dé la opción al país de que pueda exportar los volúmenes máximos, pudiendo cerrar su ecuación, su balance energético, en especial en lo que respecta a la producción de gas natural, debido fundamentalmente a la necesidad que nosotros tenemos como país de hacer circular gas en la corriente de exportación para extraer los licuables en las plantas separadoras de líquidos y poderlos despachar a las refinerías y procesar combustibles para abastecer el mercado interno, disminuyendo de esta manera, ¿no es cierto?, la importación y el subsidio que representa la internación de la compra de combustibles para abastecer el mercado interno, ¿no es cierto? Y el último punto es relativo al punto de entrega, ¿no es cierto? En el contrato inicial, en el contrato madre, se establecía como punto de entrega Río Grande, y el punto de entrega se mueve a la frontera con el Brasil, a Puerto Suárez, lo que representa una distancia de aproximadamente 570 kilómetros, ¿no es cierto? Ahora acá, un factor a tomar en cuenta. Esta distancia es prácticamente igual o mayor a el sistema de ductos de recolección y transporte de los megacampos del sur hasta el punto de entrega en Río Grande. ¿Qué quiere decir? Que estamos hablando prácticamente de que el costo de transporte de gas, el costo real y el costo nominal del transporte de gas para el país se duplica, ¿no es cierto? Y acá hay que tomar muy en cuenta, ¿por qué? Porque las regalías y el IDH tienen una base de cálculo y una forma de liquidación igual. Y la forma en la que se liquidan las regalías departamentales, ¿no es cierto?, es el gas multiplicado por el precio del gas multiplicado por el volumen menos el costo de transporte. Es decir, ahora menos el doble del costo de transporte, ¿no? Entonces, esto es lo que afecta principalmente a los ingresos de los beneficiarios de las regalías y de la renta petrolera, del impuesto directo
más conocido como el impuesto directo a los hidrocarburos, el IDH, ¿no? Bueno, en este gráfico nosotros podemos apreciar a mi izquierda, digamos, estaría Río Grande. Como podemos ver, es un ducto que tiene 32 pulgadas de diámetro, un largo de 557 kilómetros. Aquí ya se precisa un poco más, ¿no es cierto? Y bueno, que inició operación en el año 1999. Ahora acá en este trazo que está más nítido, ¿no? Ya podemos ver todo el tendido del ducto que va hasta Sao Paulo y luego de Sao Paulo a Porto Alegre, y el empalme que se hizo con el ducto de Belo Horizonte, Río de Janeiro, Campos, ¿no es cierto? En la línea que está en color verde es el empalme que se hace para fusionar ambos tendidos en un solo sistema de ductos para Brasil. Ahora, muy bien, acá con este cuadro, acá hay una situación que es importante tomar en cuenta, y es la naturaleza de la relación inversa que tiene el volumen y el precio del gas exportado al Brasil. En la naturaleza inversa que existe entre el volumen y el precio del gas exportado al Brasil, tenemos que discernir dos cuestiones que son muy fundamentales. Por un lado están las incidencias, ¿no es cierto?, que se refieren a los efectos que genera de manera directa, digamos, sobre el sector hidrocarburos en el país, sobre yacimientos petrolíferos fiscales y sobre los beneficiarios, las instituciones beneficiarias de la renta petrolera, incluido el gobierno nacional, ¿no es cierto? Y por el otro lado, ya en los efectos, tenemos que tomar en cuenta también las situaciones generales, ¿no es cierto?, a las que, sobre las que incide, ¿no es cierto?, la octava adenda en relación al conjunto de la economía, es decir, de qué manera afecta la octava adenda al conjunto de la economía, ya más allá de las incidencias, ¿no? Entonces diremos que desde el punto de vista de las incidencias, el condensado extraído en la corriente del gas natural es la materia prima que alimenta las refinerías. A menor volumen exportado de gas natural, menor producción de condensado. A menor producción de condensado, menor producción de combustibles líquidos. Vía costos fijos, el precio unitario por unidad de medida de materia prima y derivados, principalmente combustibles, se incrementa a menores niveles de producción. A menor producción nacional, mayor importación, complicaciones logísticas y financieras para IPFB. Bueno, en relación a las incidencias, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que al bajar los volúmenes de exportación de gas al Brasil, que es el principal mercado de exportación, obviamente vamos a tener una menor producción de condensado. Al tener esta menor producción de condensado, ¿no es cierto?, vía los costos fijos, es decir, como no podemos achicar o adecuar, como no hay flexibilidad, ¿no es cierto?, en las plantas procesadoras de líquidos, entonces el costo unitario por cada unidad de medida, ¿no es cierto?, de materia prima que enviamos a las refinerías nos resulta más caro. Y por otro lado, las refinerías que que el año 2014 estaban trabajando por arriba del 93% de su capacidad instalada, ahora empiezan a trabajar, digamos, por cerca del 60% de su capacidad instalada. Entonces, refinan una menor cantidad, ¿no es cierto?, de combustibles líquidos, y obviamente vía costos fijos también nuevamente tenemos un costo unitario que se incrementa, ¿no es cierto? Y por otro lado, como en conjunto la producción agregada es menor, tenemos la necesidad de importar mayores volúmenes de combustibles para garantizar el abastecimiento en el mercado interno. Pero esto también lo hacemos a través de empresas que forman parte del corporativo de IPFB, entonces tiene una incidencia directa en los costos de las empresas del corporativo IPFB. Por otro lado, no está de más mencionar, ¿no es cierto?, la compleja logística que nosotros tenemos para la importación de combustibles líquidos debido a nuestra condición mediterránea, ¿no es cierto? Tenemos que importar hasta puerto, ¿no es cierto?, o meterlos por barcaza,
por el río Paraguay, luego de ahí en puerto nuevamente cargarlos en diferentes medios de transporte para hacerlo llegar a las plantas de almacenaje. Y lo propio cuando importamos por el lado del Océano Pacífico. Y no es también menor la logística que exige un recorrido de largas distancias para la importación de los países vecinos, ¿no es cierto? Entonces, acá, con estas incidencias, nosotros demostramos de que existe una relación inversa que debió en su momento tomarse en cuenta, ¿no es cierto? De que cuando Brasil nos lleva menores volúmenes, digamos, eso nos representa a nosotros un costo mayor por las incidencias. Entonces, como país, nosotros debemos plantear una compensación de esos costos que son prácticamente directos, ¿no es cierto? Ahora, muy bien, en cuanto a los efectos que genera sobre el conjunto de la economía. Incremento en los subsidios a los combustibles, salida de divisas, descompensación de la balanza comercial, disminución de las reservas internacionales netas, presión sobre el tipo de cambio, una eventual devaluación, presión para la eliminación del subsidio a los combustibles, lo que obviamente desembocaría un proceso inflacionario por el incremento general de los índices de precios al consumidor. Obviamente también afecta a la estabilidad macroeconómica del conjunto de la macroeconomía y compromete la gobernabilidad. Hemos sabido, ¿no es cierto? Y es sabido, no es nada nuevo, que desde hace mucho tiempo incluso han existido intentos fallidos de parte del gobierno para realizar un ajuste del precio de los combustibles líquidos en el mercado interno, ajustes que no se han podido realizar por cuestiones relacionadas a la gobernabilidad. Bueno, en este gráfico nosotros podemos apreciar en el azul más oscuro las nominaciones promedio que ha estado haciendo Brasil, ¿ya? En el azul más claro, Argentina, y en el color mostaza vemos la demanda del mercado interno. 16,4 las nominaciones de Brasil, 12,9 las nominaciones de Argentina y 10,4 las nominaciones del mercado interno. Si nosotros sumamos, ¿no es cierto?, llegamos a superar apenas los 39 millones de metros cúbicos en promedio que estaríamos produciendo de gas natural de acuerdo a esta gráfica, ¿no es cierto? Por otro lado, en esta gráfica podemos apreciar la evolución de la producción de gas natural y de hidrocarburos líquidos, ¿no es cierto? Entonces, si nos vamos al registro del año 2018, tenemos de que con la producción de 51,4 millones de metros cúbicos de gas por día, hemos llegado a producir 50.000 barriles, un poco más, casi 51.000 barriles de líquidos en promedio para enviar a las refinerías. Ahora, muy bien, si nosotros volvemos, perdón, y analizamos el cuadro, ¿no es cierto?, que recientemente hemos mostrado, ¿ya?, de que con 51 millones de metros cúbicos de gas por día teníamos algo así como 50.000 barriles de condensado para enviar a las refinerías, ¿ya?, o de líquidos para enviar a las refinerías. Entonces acá tenemos que preguntarnos cuánto tenemos ahora, ¿no es cierto?, si estamos produciendo en términos agregados alrededor de 40 millones de metros cúbicos de gas por día.
O sea, la situación se torna preocupante, pero ahora voy a pasar a explicar con un poco de mayor claridad, ¿no es cierto? Esta es un cuadro elaborado por la Fundación Jubileo, que ha hecho muy buenas proyecciones, ¿no es cierto? No ha fallado con mucho, pero nótese que acá ni siendo pesimistas, estaríamos llegando a los niveles que estaban proyectados para el presente año en lo que respecta a la producción de líquidos. Si seguimos la tendencia, estaríamos con una producción de líquidos por arriba de los 45,000 barriles por día, ¿no es cierto? Bueno, este es el último cuadro con el que vamos a analizar. Este cuadro nos muestra que las exportaciones de gas natural desde el 2006 al 2007 sumaron 47.142 millones de dólares por la venta de 172 millones de toneladas. Al primer semestre del año de la presente gestión, del año 2020, el valor exportado decreció un 16%. Tomen nota de esto. El valor exportado de gas decreció un 16%, mientras que el volumen se incrementó un 4% comparado con el periodo del año 2019. ¿Qué está pasando? O sea, el 2020 hemos exportado, ¿ya? El valor de nuestras exportaciones ha decrecido un 16%. Pero el volumen de nuestras exportaciones del año 2020 en relación al mismo periodo del 2019 ha incrementado en un 4%. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Nuestros compradores nos han estado realizando nominaciones altas en virtud a los precios bajos que está registrando el gas en virtud a la caída de la cotización del barril de petróleo. Ahora bien, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a cerrar el año? En el mes de septiembre termina la temporada de frío en la Argentina. ¿Qué quiere decir? Que debido al factor estacional de la demanda de gas de la Argentina, esta va a decaer en el siguiente semestre. Y por otro lado, en septiembre, octubre, no se olviden ustedes que Bolivia también forma parte de la cuenca del Amazonas, ¿no es cierto? Ya en el próximo mes empezamos, ¿no es cierto?, con la temporada de lluvias y obviamente Brasil va a maximizar su generación hidroeléctrica y esto obviamente va a determinar una reducción o una reducción con tendencia al mínimo de los volúmenes del contrato con Bolivia. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener problemas para producir líquidos y que vamos a tener problemas para verificar recaudaciones, ¿no es cierto? Ahora bien, cuando aquí se crea un escenario de la tormenta perfecta, podríamos decir, ¿no es cierto? Caen los precios, caen los volúmenes y nos hacemos cargo del costo de transporte hasta la frontera con el Brasil, es decir, sobre llovido mojado. Entonces, las previsiones que había de ingresos para el Tesoro General de la Nación, para los presupuestos de los gobiernos departamentales, de los gobiernos municipales, de las universidades, de las Fuerzas Armadas y del Fondo Indígena, no se van a cumplir. O sea, el techo va a estar muy por debajo de las proyecciones que se han efectuado el año pasado y que debido a la coyuntura que vive el país no se están haciendo actualizaciones ni se están poniendo nuevos techos que estén de acorde a
información y a datos reales en relación a los volúmenes y a los ingresos productos de la exportación de gas, en este caso, en lo que respecta al principal mercado, que es precisamente Brasil, ¿no? Bueno, con eso yo concluyo, digamos, la formulación de la hipótesis y quiero cerrar con las siguientes recomendaciones, que son básicamente tres, ¿no? La primera, Bolivia debe anular o renegociar la octava adenda de exportación de gas a Brasil. La segunda, Bolivia debe dotarse de instrumentos técnicos objetivos que correlacionen aspectos volumétricos, financieros y económicos para la toma de posiciones y decisiones para negociar, renegociar contratos de exportación de gas natural. Y el tercero, Bolivia debe adoptar acciones estratégicas para mejorar sus condiciones de negociación frente a Brasil y Argentina y eventuales nuevos compradores. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a usted, licenciado. Aquí tengo algunas consultas. La verdad es que ha sido bastante enriquecedor escucharlo hablar. Muchas gracias. Espero no haberme extendido mucho. No he estado controlando el tiempo. No, ha sido perfecto, la verdad. Y yo tengo algunas dudas en base a lo que hemos hablado, pero primeramente quisiera invitarlo o desafiarlo a lo siguiente. Es bastante interesante lo que usted ha propuesto. En ese sentido, sería bueno, no sé si ya lo ha hecho, algún informe técnico sobre la misma línea de lo que usted nos ha planteado, ya presentar algún trabajo ya investigativo para poder publicarlo. Y aquí le ofrecemos directamente la plataforma de la Facultad de Tecnología para que pueda extenderse y podamos aportar con el análisis que usted ha realizado a un debate más profundo, ¿ya? Después quisiera hacerle la siguiente consulta. Al iniciar más o menos por la segunda diapositiva, usted hablaba de 14 millones y se bajó a 10% por razones de fuerza mayor, ¿no? Decía más o menos que Tarija estaba perdiendo cerca de 3 millones y Santa Cruz cerca de 10 millones. El análisis que he realizado se está haciendo en base a eso, al take or pay de 14 menos la fuerza mayor de 10. Mira, Germán, como tú bien dices, ya este tema lo vengo estudiando desde hace bastante tiempo atrás. Acá por cuestiones de tiempo, ¿no es cierto? No se puede explicar, ¿no es cierto?, a detalle. Sin embargo, el efecto principal, ¿no es cierto?, negativo de la octava adenda radica en que el gobierno, el país, asume el costo del transporte. Esto por el cambio del punto de entrega. Movemos el punto de entrega 570 kilómetros, básicamente, es decir, que Bolivia se hace el cargo del costo del transporte desde Río Grande hasta Puerto Suárez en la frontera con el Brasil. Todo ese costo de transporte anteriormente estaba a cargo de Petrobras. Petrobras asumía ese costo del transporte de gas. Entonces, si vos consideras, ¿no es cierto?, los volúmenes que se tienen proyectados actualmente para entregarse a Brasil y los que ya se han estado entregando, ¿cierto?, y tomas en cuenta que la adenda ha sido firmada el mes de marzo, entonces tienes que desde el mes de marzo hasta el 31 de diciembre de este año, ¿no es cierto?, Bolivia va a asumir un costo que antes lo asumía Petrobras. Y ese es el costo de transporte. Ahora bien, acá tú aplicas la base de cálculo y la forma de liquidación del IDH y de las regalías, que es el volumen multiplicado por el precio menos el costo de transporte. Entonces ahí emerge la afectación. Ahora, ¿cómo yo llego a determinar estimativamente, porque obviamente esos números seguramente se tienen que pulir, pueden aumentar o pueden decrecer, ¿no es cierto? Lo más probable, pero es que aumenten, ¿no?
Porque en este momento el departamento de Santa Cruz está produciendo el 37% del gas en el país. ¿Ya? El departamento de Tarija, otrora, digamos, el gran aventajado, ahora está produciendo el 54%. En los cálculos, en las estimaciones que he realizado, por una cuestión de principios, ¿no es cierto? Porque los tarijeños todavía reivindicamos la pertenencia sobre el megacampo de Margarita, ¿no es cierto? No he sacado la alícuota que le correspondería a Chuquisaca, no lo puedo hacer como tarijeño, estoy impedido, tengo un impedimento, ¿no es cierto? Entonces es así que el departamento de Santa Cruz pierde 2.2 millones de dólares por mes. El departamento de Tarija pierde 3.5 millones de dólares por mes. De esos 3.5 millones de dólares por mes que pierde el departamento de Tarija como departamento, ¿no es cierto? 1,6 millones de dólares de pérdida mensual hay que apropiarlas a la región autonómica del Chaco, que en virtud a una ley se beneficia con el 45% del total de las regalías que recibe el departamento de Tarija, y entiendo que ahora a instancias del Congreso hay una ley para que también esto aplique sobre el impuesto directo a los hidrocarburos. Entonces, ya corresponde, ¿no es cierto, Germán, también a los departamentos productores, ¿no es cierto? La gobernación del departamento de Santa Cruz, la gobernación del departamento de Tarija, tiene una Secretaría de Energía e Hidrocarburos. Ellos tienen, ¿no es cierto?, la misión, la obligación de realizar una evaluación y recalcular estas pérdidas, ¿no es cierto? Por otro lado, también los municipios, las universidades, ¿no es cierto?, las Fuerzas Armadas y el Fondo Indígena también tienen la obligación y la necesidad de pulir estos números, de identificar y cuantificar con precisión, digamos, cuánto es que se está perdiendo por esta nueva obligación que se ha subrogado el país, ¿no es cierto? Con la universidad, las alcaldías, gobernaciones, todo. Existe, digamos, una pérdida que yo no me he animado a estimar o que no he tenido el tiempo todavía porque tampoco existe la información. Si tú, Germán, tratas de acceder a diferentes portales que antes estaban abiertos al público, te vas a encontrar con que ahora hay dificultades. Entonces, eso hace que no sea fácil hacer este tipo de trabajos, ¿no es cierto? Entonces, hay que obviamente también recalcular y sumar a las pérdidas que vamos a tener producto de la disminución de volúmenes. Pero acá quiero ser enfático. Es evidente, es cierto también, Germán, que el país tenía serias dificultades para mantener los niveles máximos de envío de gas al Brasil, en virtud de la declinación de la condición que adoptan los campos, que en virtud al tiempo que han sido explotados, que han estado en producción, ya son campos maduros y que tienden a entrar en producciones marginales decrecientes, ¿no es cierto? Entonces, hay que aplicar también un cálculo para ver cuánto perderíamos de ingresos por la reducción de volúmenes que hubieran sido factibles exportar. Porque sería engañoso también aplicar una pérdida sobre los volúmenes anteriores, ¿no es cierto?, con la vigencia de la anterior ley, porque, reitero, no tenemos esa capacidad de producir actualmente. Mira, precisamente Puma Gumucio aquí nos consulta, ¿no? Quisiera saber si ha analizado la situación financiera estratégica que plantea la octava adenda respecto a que desaparece el TCQ y es reemplazado por el TCO y su efecto sobre el GTB, ¿no? En el efecto real en el precio. Bueno, primero que nada quisiera saludar a mi querido amigo Puma Gumucio. He tenido el gusto y el honor de trabajar con él conjuntamente en el Ministerio de Energía e Hidrocarburos del año 2004-2005, no puedo precisar la fecha, ¿no es cierto? La respuesta es categórica. No he tenido opción porque, por otro lado, como tú sabes, la octava adenda de exportación de gas al Brasil está protegida por una cláusula de confidencialidad. Entonces, son muy pocos aspectos los que han trascendido, ¿no es cierto?, y que han sido homologados, ¿no es cierto?, por las autoridades sectoriales.
Y básicamente, ¿no es cierto?, quienes hacemos análisis, investigación, en este momento no tenemos más, ¿no es cierto?, que apoyarnos en la información que ha trascendido respecto del contenido de la octava adenda, que es homologada por autoridades de gobierno, es decir, que es aceptada como cierta, ¿no es cierto? Por eso, además, quiero señalar que al principio de la conferencia, de este conversatorio, he señalado claramente que las aseveraciones tienen carácter hipotético y que no son conclusivas, ¿no es cierto? Y que plantean más bien el detalle para que todos, ¿no es cierto?, haciendo uso del método científico, ejercitemos el trabajo de investigación que amerita el tema, ¿no es cierto?, en función de los intereses institucionales que podríamos tener dependiendo del ambiente en el que nos movemos o representamos. En esa misma línea, bueno, para justificar su análisis, usted plantea 3 hipótesis. Yo pudiera poner una cuarta hipótesis, no sé si peco de inocente, así que sería la siguiente, ¿no? Quizás Brasil, por buena voluntad, no nos pidió los 24 millones de metros cúbicos y simplemente nos está pidiendo 10. ¿Por qué? Porque si no tuviéramos que recibir mucho menos dinero por el volumen. ¿Cabe la posibilidad de esa hipótesis? ¿Que nos están haciendo un favor? No me parece tan inocente, más bien me parece una hipótesis formulada por el abogado del diablo. Germán, yo te voy a explicar una situación, ¿cierto? Acá tenemos que ser claros y enfáticos en señalar de que el contrato madre tenía una vigencia de 20 años, vale decir, desde el año 1999 al 2019. Fenecido el término del contrato, no subsisten obligaciones entre las partes, salvo las que fueran necesarias para el cierre del contrato. O sea, fenecido el contrato, lo que impera es la buena fe de las partes para arribar a acuerdos que sean de beneficio mutuo. Es decir, si tú me dices que después del vencimiento del contrato, nosotros como bolivianos estábamos obligados, ¿no es cierto? Si Brasil nominaba 30,8 millones de metros cúbicos de gas por día, teníamos que entregarle esos 30,8 millones de metros cúbicos de gas por día. La respuesta es taxativamente no. ¿Por qué? Porque el contrato ha vencido el 2019. Ya. Mira, licenciado, le voy a formular 2 preguntas, ¿ya? Al mismo tiempo, pero que guardan relación y para que nuestros oyentes se sientan satisfechos también, ¿no? Primero, Elisa Calderón pregunta, excelente análisis, realmente es un despropósito la nueva adenda. Los costos se ven impactados notoriamente. Por otro lado, ella opina, es importante incursionar en nuevos mercados, ¿ya? Y luego Roberto Hernán Villarroel Escobar nos dice, disculpe, tengo una pregunta. ¿Qué estrategia se usa para exportar? ¿Qué análisis toma más en cuenta para aceptar que se puede exportar? Bueno, Germán, yo quisiera responder estas 2 interesantes preguntas. Son preguntas muy interesantes. Germán, nosotros hoy, en este momento, ya tenemos una capacidad de generación de energía eléctrica de 3.000 megas y estamos consumiendo 1.500 megas en todo el país. Ese es nuestro consumo, nuestra demanda agregada, ¿no es cierto? Pero no podemos exportar electricidad a la Argentina, pese a que ya se estaban realizando trabajos para la exportación mediante el tendido de la línea desde Yaguacua, en Bolivia, hasta Tartagal, en Argentina, para iniciar, digamos, con la salida de los primeros 500 megavatios, acuerdos que estaban previamente establecidos, digamos, ¿no? Y, ¿por qué? Por una cuestión política, ¿no es cierto? La presencia del señor Evo Morales en la Argentina ha generado una ruptura diplomática y comercial con la Argentina. Entonces, esta situación que obedece a factores ideológicos tanto de la Argentina como de Bolivia, entonces, impide que nosotros
podamos venderle electricidad a la Argentina. ¿Y la electricidad de dónde sale? Del gas, ¿no es cierto? Porque básicamente era desde la central termoeléctrica del sur, ubicada en Yaguacua, desde donde se iba a cargar esta energía. Ahora bien, por otro lado, ¿no es cierto? Vamos a nuestra frontera con Chile. La frontera con Chile está abierta para el contrabando, está abierta para el narcotráfico. He hecho un relevamiento desde el año 2007 al año 2017. Bolivia le ha comprado a Chile 4.000 millones de dólares. Y Chile le ha comprado a Bolivia 1.000 millones de dólares. 1.000 millones. Pero si tú, ¿no es cierto?, aplicas los ingresos no facturados, no contabilizados por el contrabando, ¿no es cierto?, la relación 4-1 en contra de Bolivia se eleva a 10-1 en contra de Bolivia. Es decir, al país, a Chile, le estamos castigando por habernos usurpado el mar, nuestra salida al Pacífico, comprándole todo y no vendiéndole nada. Ese es el castigo que le estamos dando a Chile. No sé si así algún día vamos a recuperar el mar. Lo que mínimamente deberíamos pedirle y exigirle a Chile, sin renunciar en ningún momento, ¿no es cierto?, a nuestro reclamo sobre las costas del Pacífico, es que mínimamente nos compense comercialmente, económicamente, ¿no es cierto? Entonces, mira, por una cuestión cultural, histórica, ideológica, tampoco le podemos vender gas a Chile. Y situaciones como esta nos ponen de rodillas frente a nuestros dos únicos compradores, que son Brasil y Argentina. Ellos tienen el sartén por el mango. ¿Cuál es el margen de negociación que tiene Bolivia? Es evidente también, no podemos dejar de rescatar la sinceridad que ha tenido el ministro de Hidrocarburos al momento que ha asumido las observaciones respecto de la adenda, de la suscripción de la octava adenda. Él dice, han sido imposiciones no negociables del Brasil. Es decir, si quieren así o si no nada. ¿Por qué? Porque ellos, claro, tienen proveedores alternativos. Para empezar, el Brasil tiene un portafolio diversificado. Tienen energía, Brasil y Argentina tienen energía atómica, usan sus ingenios azucareros para generar electricidad, para generar biocombustibles, usan la energía solar, usan la energía fotovoltaica, usan la energía eólica hidroeléctrica. Hidroeléctrica. Han instalado ambos países, ¿no es cierto?, plantas de regasificación que superan la capacidad que nosotros tenemos de abastecer los productos, para abastecerse ellos mediante el sistema de LNG, ¿no es cierto?, en sus plantas regasificadoras, recibiendo a los barcos metaneros. Entonces, mientras ellas diversifican sus proveedores, diversifican su portafolio energético, ¿qué es lo que es Bolivia a lo largo de todo este tiempo? Ha ido cerrando sus mercados, ha ido renunciando incluso al que es quizá su mercado natural más importante, que es Chile. Chile es el mercado natural más importante de Bolivia, por cuestiones geográficas, por cuestiones de la naturaleza de su demanda y por cuestiones de la proximidad de los yacimientos productores con las zonas de alta demanda, que es precisamente el norte minero, que requiere agua y energía desde Bolivia. Entonces, yo creo, respondiendo concretamente y felicitando estas dos interesantes preguntas, yo creo que Bolivia no tiene una estrategia de negociación y lo que menos ha hecho es factores geopolíticos y estratégicos para cambiar su posición, ¿no es cierto?, que es muy difícil para poder negociar con los actuales compradores y eventualmente los futuros compradores de gas. Y también invito a ver la última diapositiva. En las conclusiones ya me anticipé y cité este aspecto.
Mire, licenciado, aquí Rebeca Rivera Sánchez nos pregunta precisamente eso, ¿no? Aunque no quisiera, por favor, que nos podamos meter en un tema legal, ¿no? Porque estamos en el punto de vista técnico, ¿no? ¿Será posible renegociar la adenda? Pregunta Rebeca Rivera Sánchez. Ahí, Germán, este tema es un tema multidisciplinario de alta complejidad, ¿no es cierto? Por eso yo citaba, y por eso también se rotuló a este conversatorio, esta conferencia, como conferencia o conversatorio interactivo, ¿no es cierto? ¿Dónde está la interactividad? ¿No es cierto? En el conjunto, a nivel individual o a nivel asociado, o sea, en colegios de ingenieros petroleros, el colegio de abogados o abogados constitucionalistas, abogados expertos en comercio internacional, abogados que hayan participado, digamos, de los acuerdos y las adendas anteriores que se han hecho al contrato de exportación, porque no por ser una adenda es mala, ¿no es cierto? Lo que pasa es que estamos fuera de término y obviamente vemos que todas las correcciones que se han hecho, ¿no es cierto?, son lesivas a los intereses de solamente una parte y benefician a la otra, ¿no es cierto? Entonces, podríamos apelar al carácter interactivo de este conversatorio para invitar, ¿no es cierto?, a esos profesionales especialistas en cada área para que de manera individual o colegiada puedan generar un aporte, porque es una cuestión de interés nacional, de interés institucional para las gobernaciones, las universidades, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, podamos realizar un aporte. Es muy válida y muy interesante la pregunta, pero, sin embargo, para ser concreto, porque yo tengo el hábito de hacerme responsable de lo que digo. Para hacer algo, yo lo medito y lo estudio a profundidad. Desde mi punto de vista, esa octava adenda no es adenda, es un contrato nuevo. ¿Por qué? Porque establece un vínculo de largo plazo, porque toca aspectos fundamentales del contrato, toca volúmenes, toca el punto de entrega, ¿no es cierto? Y al tocar el volumen y el punto de entrega de la acción combinada de ambos, ¿no es cierto?, es reducir el volumen y mover el punto de entrega, obviamente se traduce la acción en una rebaja disfrazada de precios en favor del Brasil. Sí. Mira, para seguir con el debate hay dos preguntas interesantes, la han planteado mucho mejor que yo, ¿no? Puma Gumucio nuevamente te reta acá, ¿no? Y has realizado una extrapolación de cuánto podrían ser las multas de Liberal Pay si mantendríamos los niveles originales del contrato. En el 2018 llegaron a más de 100 millones con la capacidad de producción actual. Bueno, nuevamente a Puma. ¿Qué es lo que pasa acá, digamos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa acá? Después del vencimiento del contrato, ¿no es cierto?, ya la obligatoriedad de entregar los volúmenes pactados fenece, o sea, no existen obligaciones que subsistan para las partes, ni para Brasil ni para Bolivia. Ahora, si durante la vigencia del contrato Bolivia ha incumplido, ¿no es cierto?, o Brasil también ha incumplido con Bolivia, obviamente eso se tiene que negociar, ¿no es cierto? Precisamente el volumen entre el Delivery or Pay y el Take or Pay es para establecer un ratio de confianza, ¿no es cierto?, para que ante cualquier contingencia el comprador se libere de la obligatoriedad de llevar y el vendedor se libere de la obligatoriedad de entregar en ese ratio de confianza. Por eso aquí hay otro tema, Germán, y que yo también me permito retrucarle muy respetuosamente a mi amigo Puma Gumucio. ¿Cuál es el espíritu del delivery or pay y del take or pay? ¿Es simple contabilidad o penalidad? Para que te establezca un mínimo y un máximo, para que los cumplas, y si no los cumples, penalidad, ¿no es cierto? Y ahora, ¿cómo es que Bolivia
le está entregando sus volúmenes, ¿no es cierto?, que ha pagado, los volúmenes pagados y no llevados por debajo del take or pay al Brasil. Es como si el Brasil hubiera estado jugando al cuento de la cigarra y la hormiga, ¿no es cierto?, y haciendo del país una garrafa gigante para almacenárselo, una cosa que no se puede almacenar, porque la industria gasífera y petrolera se rige por el principio de continuidad. Es decir, que lo que se produce se tiene que evacuar y consumir. Se tiene que producir, transportar, distribuir y consumir. Ese es el caso del sistema del gas natural. Entonces, ¿qué le hemos hecho al Brasil? Saliéndonos del contrato. Que nos paguen entonces almacenaje. Les estamos entregando, ¿no es cierto?, como si hubiera sido una obligación de Bolivia guardar los volúmenes pagados que no ha tomado, que no ha llevado, los volúmenes que han estado pagados por debajo del take or pay. O sea, acá yo te digo, hay que hacer una revisión. No me creo el dueño de la verdad, ¿no es cierto? Pero concretamente las cuestiones que él cita, ¿no es cierto?, no se ha tenido conocimiento. Hubiera sido una terrible negligencia, porque al momento de la firma de los contratos y al momento de definir el ratio del delivery or pay y del take or pay, ambos países han hecho modelos, han simulado modelos para establecer esos ratios de confianza. ¿Por qué? Porque imagínate lo que hubiera representado, ¿no es cierto?, para el Brasil, que Bolivia no pueda cumplir. Y yo que recuerde, en 2 oportunidades Bolivia no pudo cumplir. La primera ha sido el año 2008, el año 2006, con la crecida de la quebrada de los Monos, que ha afectado la producción del campo San Alberto para despacharlo al Brasil. Y la otra, el año 2008, cuando se ha presentado una explosión probablemente inducida, ¿no es cierto?, porque ha habido un conflicto ahí político, ¿no ve?, y se han hecho detonaciones en los ductos de exportación del gas al Brasil. Salvo esas situaciones, digamos, yo no tengo conocimiento de otros incumplimientos severos en los que hubiera incurrido el país, ¿no es cierto? Bolivia ha hecho los máximos esfuerzos para constituirse como un proveedor confiable y solvente frente al Brasil. Sin embargo, últimamente es evidente también que hemos tenido problemas ante la falta de inversiones oportunas en lo que es el desarrollo para reponer, digamos, mantener la producción constante de hidrocarburos y hacerla crecer, y obviamente también exploración, ¿no? Yo con eso, digamos, cierro la respuesta que le puedo dar a mi amigo Puma Gumucio, ¿no? Y esas son razones de fuerza mayor, ¿no? La del 2006. Mira, Leila Mokrani, aquí te hace la siguiente pregunta, ¿no? Bueno, la verdad que yo estoy un poco confundido porque la verdad seguimos lanzando hipótesis, seguimos debatiendo sobre una adenda de la cual no tenemos conocimiento, ¿no? Pero Leila acá nos pregunta, entiendo que la adenda bajó volúmenes porque ya había déficit de producción fruto de la falta de inversión. Bolivia en 2018 estaba pagando penalidades muy altas. Precisamente, mira, yo quiero aprovechar, ¿ya? Leila tiene mucha razón. Leila también, un saludo a Leila Mokrani, es una gran profesional, destacada profesional, muchos años, ha trabajado en el Ministerio de Hidrocarburos. Yo he tenido el gusto y el honor también de trabajar con ella, bueno, en otra repartición, ¿no? Funciones muy diferentes. Respondiéndole a Leila y de nuevo a Puma, ¿no es cierto?, Gumucio, ya, a ambos. Luego del vencimiento del año 2019, de la vigencia del contrato de exportación de gas al Brasil, no existen obligaciones subsistentes para las partes, ni para Brasil comprarnos, ni para Bolivia venderle o entregarle las nominaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Luego del vencimiento del contrato, rige la buena fe de las partes. ¿Para qué?
para que Bolivia pueda decir, bueno, se han cometido estos errores, ¿no es cierto? Y nuestra capacidad agregada de producción es tal. Podemos, la ley lo que obliga, Germán, la ley obliga a priorizar el mercado interno. Sin embargo, en sus mercados de exportación, Bolivia tiene la libertad, digamos, ¿no es cierto?, para priorizar o el mercado argentino o el mercado, en este caso, de Brasil. Para nosotros siempre ha sido más importante Brasil, aunque paga menos que la Argentina. La fórmula de la exportación al Brasil incluye el diésel oil, ¿no es cierto? O sea, hay una variable más en la fórmula de cálculo y actualización de precios que durante todos estos años nos ha estado favoreciendo con un mejor precio de venta a Argentina, ¿no es cierto? Sin embargo, aquí quiero aclarar de que es evidente, ha bajado la capacidad agregada de producción de gas de Bolivia, pero no se trata de que Bolivia le exija por exigir al Brasil. Bolivia tiene la vital necesidad de mantener, ¿no es cierto?, el flujo de gas de exportación al máximo posible. ¿Por qué? Para extraer los licuables. La planta separadora de líquidos Carlos Villegas está trabajando por debajo del 30% de su capacidad instalada. Entonces, necesitamos, para alimentar a nuestras refinerías, para garantizar el mercado interno, necesitamos maximizar. Y ese es un factor, una variable directa que la tenemos que tomar en cuenta a la hora de negociar con Brasil. No digo que no se le pueda hacer un tratamiento especial en el precio, ¿no es cierto? Yo digo una relación inversa. Mientras más lleve, tiene más margen para negociar su precio con Bolivia. ¿Por qué? Porque nos produce un beneficio. Porque al circular una mayor corriente de gas, podemos extraer mayor cantidad de materia prima para nuestras refinerías. Es que el tema es bien complejo y tenemos, el que no planifica todo, no planifica nada. El que no habla de todo, no habla de nada. Por eso es que también estamos coincidiendo tus tres últimos expositores, porque el tema hidrocarburos configura un complejo sistema de análisis. Entonces, Puma tiene razón, Leila tiene razón, pero lastimosamente yo también tengo razón. O sea, todos tenemos razón. Entonces, por eso, aquí, el otro tema, digamos, ¿no es cierto? El otro tema, yo creo que lo mejor es ser sensato cuando se hace análisis, ¿no? Entonces, Leila tiene razón. Era imposible para Bolivia mantener los volúmenes máximos establecidos en el contrato inicial, que venció el año 2019. Pero del año 2019 para adelante, nosotros no tenemos ninguna obligación de despachar ese nivel de volúmenes, ¿no ven? Entonces, lo que deberíamos hacer y lo que deberíamos negociar es un volumen máximo que a nosotros nos beneficie para la extracción de materia prima para alimentar nuestras refinerías. Eso es lo único que puedo decir ya para cerrar este tema, ¿no? Y totalmente válidas las situaciones de Leila y de Puma, obviamente, sí. Sí, mira, la siguiente pregunta nos la hace Pepe Lucho, quien fuera ex presidente de YPFB, entonces, y bueno, ya es docente de la universidad, así que le damos la bienvenida y muchas gracias por participar. Él pregunta lo siguiente, ¿no? Bueno, está el siguiente corte. Tenemos un déficit para el 2021 de 5 metros cúbicos, o sea, 5 millones de metros cúbicos. ¿Qué hacemos con eso? ¿Se tendría alguna estrategia para poder contrarrestar el déficit de exportación proyectado para el 2021? Bueno, yo quiero responder a esto de la siguiente manera, ¿no es cierto? El enfoque tradicional de la cadena de valor de los hidrocarburos y el análisis que se hace, ¿no es cierto?, apunta a que el primer eslabón de la cadena de valor de los hidrocarburos es la exploración, ¿no es cierto? Que todos los eslabones son iguales, pero la exploración es el eslabón de oro. Germán, acá yo me permito lanzar una nueva hipótesis. No es así, eso es falso.
el principal eslabón de la cadena de valor del gas es el mercado. A ver, dime una cosa, si hacemos hoy, digamos, ¿cuál sería la garantía para el retorno de las cuantiosas inversiones que se necesitan hacer en el área de exploración? Si tenemos un contrato, una adenda, ni siquiera tenemos un contrato bien definido, una adenda de 5 años. El contrato inicial era de 20 años. O sea, nosotros necesitamos un contrato realmente de largo plazo con el Brasil, un contrato con un sinceramiento de precios y de volúmenes. Un contrato de largo plazo, un acuerdo comercial de largo plazo que involucre varios contratos, porque ¿qué está haciendo el Brasil? Nos atomiza, nos fracciona, nos segmenta los contratos. ¿Por qué? A lo mejor nadie se ha puesto a pensar, ¿no es cierto?, que si aquí en la industria petrolera, en la industria del gas, entran en juego factores geopolíticos que desatan guerras, invasiones, ¿no es cierto? Porque acá no hacemos también de abogados del diablo para Bolivia y decimos, Brasil hace eso porque no quiere que se genere el respaldo para inversiones en exploración, porque no quiere tenerlo después a Bolivia de competidor, porque su gas es convencional, onshore, y ellos, sus grandes reservas están en plataformas offshore y tiene un costo, ¿no es cierto?, y una cadena de valor quizá más larga y un costo de producción más elevado. O sea, no serían tan competitivos ni siquiera dentro de su propio mercado como lo puede ser el gas boliviano, ¿no es cierto?, que ya tiene hasta la infraestructura construida a los mercados de destino en el Brasil. ¿Me entiendes? Entonces, acá, respondiendo concretamente a esa pregunta, Germán, lo que tenemos que hacer para que se precipiten inversiones en exploración es primero aperturar nuevos mercados a nivel individual, como técnico, como persona que ha trabajado largos años en el sector, como un profesional que se ha desempeñado en el área en diferentes aspectos, porque lo mío, Germán, surge de la observaciones que he ido recolectando a lo largo del desempeño de mi trabajo. Me permito plantear, es hora de revisar el referéndum del año 2004, ¿no es cierto? Bolivia tiene la necesidad vital y existencial de desideologizar sus relaciones comerciales y diplomáticas. Bolivia es un país mediterráneo. Si mantienen esta actitud, al Brasil está bloqueado por el presal. La salida por la Argentina está bloqueada por Vaca Muerta. En Perú, por Camisea. Nos cerramos con Chile y quedamos totalmente enclaustrados también comercialmente en materia energética. ¿No es cierto? Cuando esa condición de mediterraneidad nos hace eje. ¿Estamos enclaustrados o estamos rodeados de compradores? Entonces, es la pregunta que nos tenemos que hacer hoy los bolivianos, ¿no es cierto? Respondiendo concretamente, o sea, necesitamos buscar todos los mercados alternativos que sean posibles, establecer nuevas negociaciones. El día que Bolivia se siente a charlar con Chile, el día que se inicie la consulta para la realización de un nuevo referéndum para revocar el referéndum del año 2004, ese día cambian diametralmente nuestras condiciones de negociación con Brasil y Argentina. No, totalmente de acuerdo. Otra cosita quiero acotar a quienes nos escuchan, ¿no? Lamentablemente, cuando no hay información, muchas veces empieza la especulación, y durante esta transmisión hemos sido bastante serios y formales en cuanto a formular hipótesis que permitan la creación de pensamiento crítico entre los que nos escuchan, ¿no? En este caso, los estudiantes, así. Y yo creo que, y valoro mucho que se ha dado, ¿no? A la luz del debate, han salido muchas cosas, ¿no? Y la verdad que como estudiante o uno como profesional del área, quisiera mayor información y quisiera que haya más participación como la que tenemos con usted en este momento, ¿no? Otra consulta, perdón. ¿Por qué cree usted que, bueno, ahorita que estamos en época electoral, nadie ha hablado de la billetera en este sentido, ¿no? Ya que mal
el gas representa eso, ¿no? Un 30% de nuestros ingresos. Yo, mira, Germán, de verdad que hay que ser sumamente serios, responsables y respetuosos cuando se hace un evento de naturaleza estrictamente académico, técnico, de carácter técnico académico. Hay que ser sumamente respetuosos. Sin embargo, lo único que se puede decir en relación a este tema, o lo único que yo puedo decir en relación a este tema, es que yo lamento profundamente que no haya existido el tema del gas. No es una cuestión de gobierno, es una cuestión de Estado. De Estado. Es una cuestión de Estado, ¿no es cierto? Se debió, una cumbre política hubiera podido dar los lineamientos necesarios al gobierno transitorio para negociar un nuevo contrato o una verdadera adenda en condiciones más favorables para el país, ¿no es cierto? Tal vez lo que ha hecho falta es una definición del país, ¿no es cierto?, respecto de su principal interés material. Germán, el gas es el salario de Bolivia. Germán, cuando exportan minerales, los ingresos, los mineros no le pagan IDH a la universidad. Yo nunca he visto un minero ir a dejar plata al fondo indígena, a las universidades, a las alcaldías, ¿no es cierto? Cuando se explota plata a los minerales, es para el empresario minero, pues, ¿no es cierto? Y la regalía para el municipio productor y todo lo demás, como sucede con San Cristóbal, ¿no? Pero a nosotros, al departamento de Tarija, no nos llega, por decirte, una regalía minera compensatoria, ¿no es cierto? A la universidad tampoco le entra, al municipio de cercado acá en Tarija tampoco le entra nada. Lo mismo ocurre con la soya. Sin embargo, Germán, el ingreso de la venta de gas es ingreso fiscal prácticamente neto, descontando obviamente las utilidades de las empresas transnacionales y de las otras empresas que participan en el efecto multiplicador que genera la actividad hidrocarburífera. Y por otro lado, Germán, ¿no es cierto?, el sector, la industria petrolera, ¿no es cierto?, paga IT, paga IVA, paga IUE, paga IEHD, paga ICE, paga absolutamente todo el resto de las contribuciones. Entonces, ese aspecto, digamos, está un tanto soslayado, digamos, ¿no es cierto? Entonces, yo creo, Germán, de que hacen falta cumbres políticas para definiciones de cuestiones de Estado, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que ha estado faltando y tal vez eso puede servir, digamos, para amortiguar alguna situación, algunas determinaciones que se han tomado en una coyuntura tan difícil como la que nos ha tocado vivir. Bueno, muchísimas gracias, Jaime. La verdad, licenciado Balanza, por participar y por generar este tipo de discusiones. ¿Ya? La verdad que ha sido bastante enriquecedor y no hacemos más que recibir agradecimientos en los comentarios que ya usted posteriormente verá en el Facebook, ¿no? Y muchísimas gracias a todos los que se han dado el tiempo para mirar este en vivo. Adelante, Vilma. A nombre de las autoridades, del decano y el vicedecano de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, pues agradecerle al licenciado Jaime por esta excelente presentación, pues que el único objetivo que tiene es académico, de poder plantear, de poder dejar este espacio abierto para hacernos preguntas, para poder, nosotros como facultad tenemos la carrera de Ingeniería Petrolera, donde se realiza pues tesis, ¿no?, trabajos de grado. Entonces, que sirva esto también para poder hacer análisis y estudios, ¿no?, por el bien común del país. Como usted decía, este es un tema de Estado, es un tema que realmente nos interesa a todos los bolivianos, porque al fin y al cabo todos vivimos de estos ingresos y un análisis como el que usted ha hecho, pues seguramente va a despertar en los estudiantes la curiosidad y la necesidad de seguir investigando y desde los espacios pues poder alzar la voz, ¿no? Saludos allá a su pueblo, Tarija, que el licenciado está conectado desde allá, desde Tarija, pues saludo a la gente allá en Tarija, gente linda. Gracias nuevamente y a todas las personas que han estado conectadas,
agradecerles también este espacio de buscando siempre nosotros el tema académico, el tema de poder brindarles a los estudiantes una gama de temas que puedan ellos llevar en sus estudios también, ¿no? Complementarios. Sin más, creo que ya hemos terminado. Nuevamente agradecerles y gracias, Germán, también por estar moderando. No sé, licenciado, si quiere decir algo antes de ¿Algunas finalizar. palabras de cierre? No, yo solamente quiero agradecer a la Universidad Gabriel René Moreno, a la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, por haberse preocupado por este tema, que es un tema de interés general, una cuestión de Estado y obviamente una cuestión de interés institucional para diferentes instituciones, particularmente para las universidades del país, municipios, gobernaciones, ¿no? Y demás instituciones que perciben ingresos de la renta petrolera. Y quiero despedirme apelando nuevamente al carácter interactivo que le hemos dado a este encuentro, para que a nivel individual o colectivo, quienes han participado desde los diferentes estamentos, sean profesionales, gente que se desempeña en espacios de decisión, en diferentes ámbitos del sector petrolero, ¿no es cierto?, puedan hacer sus aportes. Es decir, acá se han formulado hipótesis, no se ha pretendido en ningún momento especular, somos muy respetuosos incluso de las preguntas que se han efectuado, pero acá se tiene que pulir, ¿no es cierto?, porque efectivamente hay dudas razonables, hay cuestiones pendientes, hay números por hacer, hay cuestiones legales por definir. Entonces, reitero, apelo al carácter interactivo de este conversatorio para que la gente a nivel individual, colegiado, colectivo pueda desarrollar el tratamiento de esta temática. Gracias. Eso sería todo. Bueno, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos.